Desde hace unos días estamos conociendo un poco más acerca del Salmo 23. Yo creo que de ahora en adelante no va a ser igual leer el Salmo 23 para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí ya hemos aprendido lo que nos dice el Salmo 23. Esta noche vamos a estar mirando los versículos que van del 4 en adelante. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya de esa parte del Salmo yo les he hablado un poquito. Sin embargo, esta noche yo quiero hablarles del versículo 4 del Salmo. Versículos 4 y 5 del Salmo representan la última parte del centro del mensaje quiásmico que hay en el Salmo 23 e introduce la parte final del Salmo en la que se resalta nuevamente la provisión de Dios para nosotros a través de la mesa aderezada, del aceite con el cual se unge, y también en el hecho de la forma maravillosa en la que Dios provee para cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí se introduce una figura que es un poquito controversial, difícil de asimilar, a la cual no todos nosotros queremos tal vez profundizar en ella o conocer sobre ella. Valles de sombra de muerte. Cuando hablamos de los valles de sombra de muerte, de acuerdo al texto del Salmo 23, nosotros tenemos, como dije al principio en el Salmo 23, figuras literarias que nos ayudan a comprender en primer plano la experiencia particular que David vivió como persona, pero también hay un mensaje implícito para nosotros del cual podemos extraer una gran bendición en nuestra vida. Para poder comprender la parte, vamos a decir, práctica del Salmo, es necesario que hagamos un ejercicio de carácter de trasfondo. Esas expresiones que hay allí no son comunes para nosotros. ¿Cuántos son pastores de ovejas aquí? Creo que Wilfredo está haciendo planes de eso, pero para el futuro. Pero todavía no hay aquí entre nosotros algún pastor de ovejas. Así que yo soy pastor, pero no de ovejas literales, sino de ovejas humanas. Así que es necesario que nosotros entendamos entonces un poco de la naturaleza de las ovejas. De paso les digo, el símbolo, la metáfora que la Biblia presenta sobre las ovejas delante del pastor no es exclusiva del Salmo 23. Acabamos de estudiar en una de las lecciones de escuela sabática que Caín y Abel tenían cada uno de ellos una práctica. Caín era ¿qué? Agricultor. Pero Abel, ¿qué cosa hacía? Era pastor de ovejas. O sea que las dos actividades más antiguas como trabajo que podemos encontrar en la Biblia era arar y cuidar la tierra y ponerla a producir. Y la segunda era ganado, cuidar del ganado. Así que en esa figura de cuidar del ganado, Dios aprovechó ese elemento para impregnar una forma a través de la cual los humanos pudieran comprender el cuidado que Él tiene de nosotros. Y usted va a encontrar la figura del redil, de las ovejas, del pastor, a través de toda la Biblia, mostrándonos a nosotros que Dios es el pastor y que nosotros somos ¿qué? Las ovejas. No es solo en el Salmo 23 que se menciona eso. Si usted va al Salmo número 100, usted va a encontrar una descripción bien interesante sobre nosotros como pueblo de Dios y lo que Dios para nosotros
es, dice el Salmo 100, versículos 1 al 3, voy a leerlo textualmente de mi Biblia. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Miren cómo el Señor desea que nosotros veamos en esa relación que hay entre el pastor y la oveja algún elemento que nos ayude a comprender su relación y su cercanía con nosotros. Y esa no es la única referencia, hay muchas más, muchas más. Yo no tengo el tiempo esta noche para ponérselas allí, pero si usted quiere, pues vaya a una concordancia, busque la palabra oveja y usted se va a sorprender de la cantidad de versículos que hay en las que se presenta ese símbolo de las ovejas como el pueblo de Dios, como nosotros, como ovejas del Señor. Ahora bien, ¿por qué la oveja? Y no un conejo, una gallina, un buey, qué sé yo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué una oveja? ¿Por qué no un águila tan bonita que son, verdad? El hermano que le gustan tanto las águilas. A mí me gustan las águilas, pero de mi país. Si usted se ha hecho esa pregunta, ¿por qué la oveja? Yo quisiera contarles algo acerca de eso. ¿Por qué la oveja? Sucede que la oveja es un animal muy particular. Hay un pastor norteamericano que decidió estudiar a profundidad a las ovejas. Y él tomó la decisión de tomar una especie de, aquí le llaman como sabático, de 8 años. Se retiró por 8 años y se fue a Nueva Zelanda. Y allá se dedicó a pastorear ovejas, ya no como pastor de iglesia, sino como pastor de ovejas de verdad. Porque él dijo para sus adentros, si la oveja es tan importante en la Biblia, un pastor debería aprender a criar ovejas para poder saber cómo son las ovejas. Así que este hombre se fue y duró 8 años trabajando él como pastor de ovejas en Nueva Zelanda. Y escribió un libro, su nombre es Jonathan Keeler, el pastor, y él escribió un libro que se llama Mirando a la oveja a través de los ojos de un pastor. Lo interesante es que usted cree que está hablando de pastor de ovejas. No, es mirándola a través de los ojos de un pastor de iglesia. Mire qué interesante, ¿no? Y él aprendió mucho de las ovejas. Y todo lo que él aprendió lo colocó en este libro. Yo no he tenido la oportunidad de leer ese libro, pero sí he leído libros que lo citan a él de ese libro. Y es bien interesante todo lo que él habla sobre las ovejas. Por ejemplo, según Jonathan Keeler, las ovejas son los animales más torpes que hay en la tierra. Pastor, ya comenzó mal. Sí, son torpes las ovejas. Y también son los animales más dependientes de la tierra. Son torpes porque son dependientes. ¿Usted escuchó bien lo que dije? Aprendieron a ser dependientes, se dieron cuenta, eso suena como que la oveja piensa, ¿no? Pero la oveja entiende que todo lo que es su vida depende de una figura, el pastor. Así que la oveja no trata de aprender muchas cosas. Y yo sé que eso suena extraño, pero así es la oveja. Usted nunca ha visto en un circo de estos de que ahí viene Duffy, la oveja amaestrada. No hay ovejas amaestradas. Usted no ve ovejas que brincan por un aro de fuego, ni que caminan en 2 patas. No hay. Es un animalito difícil de entrenarlo. Sin embargo, es uno de los animales más dóciles que hay en el planeta. Es tan dócil que yo creo que por eso no se entrenan, porque ya vienen como preentrenadas de nacimiento.
Y las ovejas trabajan de una forma tan diferente que como ganado usted no tiene que arriar las ovejas. Las ovejas no se arrían, las vacas se arrían. ¿Saben lo que es arriar, verdad? El pastor de las vacas o el que cuida las vacas va empujándolas, vaca, vaca, detrás de ellas. Y entonces las vacas se mandan corriendo y comienzan a caminar, pero el pastor va detrás cuidando de que no se salgan del camino. Y entonces las vacas van delante y el pastor es que va tomando toda su lucha con ellas detrás. Pero si usted mira cómo funcionan los pastores de ovejas, usted se va a dar cuenta de algo totalmente diferente. El pastor va caminando con su cayado delante y las ovejas van detrás del pastor. Y las ovejas hacen exactamente lo que el pastor hace. Si el pastor va caminando y él se detiene en un punto, todas las ovejas se van a detener en ese punto y luego van a seguir caminando. Si el pastor va caminando y hay una piedra y él se sube encima de la piedra, da una vuelta y cae del otro lado, usted va a ver a todas las ovejas dando esa vueltita, subiéndose encima de la piedra y bajando por la piedra. Porque ellas van a hacer exacto lo que el pastor haga. Y eso es un mensaje para nosotros. Un mensaje tremendo. Si van en una cuesta, en una subida, ¿no? Y de repente un pastor va con su rebaño subiendo la cuesta y un pastor viene bajando la cuesta y se encuentran en el medio los dos pastores, ¿qué va a pasar? Yo abro un paréntesis aquí y le digo, si fuéramos los seres humanos, ahí comenzáramos a discutir quién va a cruzar primero. No, si nosotros tenemos más derecho que ustedes, este es terreno de nosotros, y comenzamos a discutir eso. Las ovejas no. De forma natural, las ovejas que vienen subiendo, oigan bien cuáles, las que vienen subiendo se echan al piso, para que las que vienen bajando les pasen por encima y crucen por los acantilados y así no se caiga ninguna. Pero ¿cuáles son las que se echan? Las que vienen subiendo. Qué tremenda lección de humildad nos da la naturaleza. Con todo eso, hay un detalle importante. El pastor tiene una tarea particular y es la de cuidar, velar, porque las ovejas estén bien. Es el pastor el que busca los lugares de delicados pastos. Y esa figura de lugares de delicados pastos para nosotros, a través del tiempo se nos ha pintado como una gramita verde, así como las lindas que hay aquí, que usted la ve como cortadita. Usted se imagina en el Salmo 23 las ovejas como caminando en esas gramas. Así no es la imagen del Salmo 23 de delicados pastos, no es así. Recuerden que este ambiente es Palestina, y en Palestina lo que hay es desierto, no hay grama. Así que los famosos lugares de delicados pastos de los que habla la Biblia no son esos pastos verdes a los cuales usted y yo estamos acostumbrados a ver. Más bien, el hecho de que el pastor te lleve a lugares de delicados pastos es porque él, el pastor, sale en busca de esos pastos porque son escasos. Aparecen solamente debajo de algunas piedras por la humedad que se genera y ahí 2 o 3 hierbitas verdes crecen y el pastor quita la piedra, ahí vienen las ovejas y se comen ese chin de hierbita que hay. Y esa es la vida de un pastor, buscar pastos para sus ovejas. En un ambiente distinto al que la Biblia presenta, puede ser diferente. Y usted puede encontrar lugares donde haya mucho pasto para que las ovejas coman, pero del que está hablando la Biblia es ese. Porque esa es la figura de la cual el salmista está acostumbrado a ver. Así que cuando el pastor sale a buscar pastos, el pastor sale literalmente a buscar el alimento para sus ovejas. Y tiene que escarbar donde quiera. Los pastores tienen que conocer la ubicación de cada piedra donde ellos están. Y cada lugar donde haya una sombra pequeña, porque ahí puede haber delicados pastos.
Y en la búsqueda de esos delicados pastos entre esos lugares inhóspitos, entre esas montañas rocosas, aparecen de vez en cuando acantilados tan grandes, uno al lado del otro, que solamente un camino estrecho por ese acantilado es el que da acceso al otro lado de la montaña. Y ese acantilado a veces es tan alto, que solamente se ve de día cuando el sol está exactamente encima del acantilado. Pero cuando el sol se mueve para un lado o para el otro, o sea, como venga caminando el sol, la sombra de un acantilado con el otro convierte en el centro de ese acantilado en un lugar oscuro, no importa el día o la hora en el día que sea. Esa figura es a lo que los pastores de los tiempos bíblicos llaman el valle de sombra de muerte. Mire qué interesante. Así que el valle de sombra de muerte no es una figura literaria solamente, como está en el Salmo, es un lugar literal. Un lugar a donde el pastor de vez en cuando tiene que enfrentarse para poder buscar el bienestar de sus ovejas. Cuando David escribió sobre el valle de sombra de muerte, David está hablando de esos lugares a los cuales él estaba acostumbrado como pastor a caminar. Pero ¿por qué valle de sombra de muerte, pastor? Porque en esos lugares los ladrones y salteadores, los que robaban ganados, se colocaban en el medio de esos lugares. Como no se ve, el pastor cuando llega hasta el valle de sombra de muerte tiene solamente dos opciones si quiere seguir adelante. Una es tener miedo y devolverse y no ir. Pero la otra es enfrentarse a la realidad de que al entrar ahí existe la posibilidad de que lo estén esperando para matarlo y quitarle las ovejas. Así que a los pastores le llamaban a ese valle de sombra de muerte. Porque entré y ya mi vida está en un 50-50. Porque yo no sé qué va a pasar cuando cruce por aquella piedra. Si me van a estar esperando ahí para matarme y quitarme las ovejas. Pero David usa esa figura para decirnos a nosotros esa frase del Salmo 23:4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo nos sirve a nosotros hoy día esa figura del valle de sombra de muerte? En primer plano tenemos que saber, entender y aceptar la realidad de la que hablé anoche, la realidad del conflicto. El mal está ahí. El enemigo de Dios está ahí. Él es real. Usualmente los pastores estamos acostumbrados a hablar de Dios, de que Dios es real, de que Dios está con nosotros. Y muchas veces evitamos el hablar de la realidad también, de que el enemigo de Dios es real y que Él está ahí y que Él anda buscando tu cabeza. La palabra enseña eso. Sabiendo que el enemigo anda como león que rugiente, buscando a quien devorar. Muchos de nosotros no queremos aceptar esa realidad y quisiéramos que la vida fuera todo un jardín de rosas. Después que yo conozco a Dios, después que me entrego al Señor, después que vivo la vida cristiana, a mí me debería ir bien en todo tiempo. Pero el problema es que en el mundo en el que yo vivo, en este momento hay una batalla cósmica que incluye no solo esta tierra, sino todo el universo. Y la realidad es que el mal está ahí. Y el mal es algo a lo que yo no puedo estar ajeno.
¿Significa, pastor, entonces que el mal le ganó a Dios? No, no es eso. El mal es una realidad que Dios ha permitido que llegue hasta donde ha llegado, con el propósito de que todo el universo vea las consecuencias que genera la desobediencia y el mal. ¿Suena cruel? Sí, no voy a negarles que suena cruel. Para nosotros como humanos sería muy fácil pensar que el Señor pudo haber destruido desde el principio al enemigo de Dios, en el cielo cuando Él se reveló. Y nos hubiéramos librado de muchas cosas, sí, pero usted nunca hubiese sabido del mal. Usted nunca hubiese conocido hasta dónde se iba a desarrollar y lo que podría causar. Y eso hubiese generado un signo de interrogación enorme en el universo en relación a las razones por las que Dios hizo ese acto de destruir el mal desde el principio. ¿Por qué no dejó? Para ver si es verdad que es tan malo como decían. Y efectivamente el Señor hizo eso. Ahora, pastor, ¿y de dónde usted está sacando todo esto? Miren, en la Biblia nada está de más. Cada historia que está en la Biblia tiene un propósito. Y Dios nos dejó una historia en la Biblia para que entendamos las dimensiones del mal. Es una historia real. En un libro bíblico, el primero de la Biblia, el primer libro que se escribió en la Biblia no fue Génesis, sino el libro de Job. Y en el capítulo 1, el libro de Job nos enseña a nosotros el conflicto cósmico en un capítulo en la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Vayamos al libro de Job y vamos a entender un poco más de ese valle de sombra de muerte desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 1, usted encuentra lo siguiente. Capítulo 1, verso 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre, ¿cómo? ¿Cómo era ese hombre? Perfecto y recto. Comience por el hecho de que en el mundo imperfecto aparece un hombre que es perfecto y recto, ¿no? Interesante. Temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey y 500 asnas. Y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. En otras palabras, qué buen representante era Job de todo lo bueno de la raza humana. ¿Qué les parece? Esta es una historia real, pero sirve muy bien para mostrarnos de una forma, podríamos decir, metafórica, ilustrativa, ¿no? El bien, por un lado, el hombre bueno. Muy bien. Versículo 4, sus hijos celebraban banquetes en sus casas y cada uno en su día y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Quizá, por si acaso. Esto mismo hacía cada vez. Pero aquí a partir del versículo 6, el escenario se mueve de la tierra para el cielo ahora. Versículo 6, cambiamos de escenario, ahora nos vamos para el cielo. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos vino también Satanás. ¿Quiénes fueron a encontrarse con Dios? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Representantes de otros mundos no caídos, que tenían acceso al trono de Dios porque no habían pecado. Y abro un paréntesis aquí, si nosotros no hubiésemos pecado, si Adán no hubiese pecado, Adán pudo haber ido a representar la tierra allá al cielo. ¿Están viendo? Pero como Adán pecó y cayó, al Adán pecar,
automáticamente le cedió su autoridad y dominio que Dios se lo dio en Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28. ¿Se lo cedió a quién? A Satanás. Y por eso él, que no le correspondía estar ahí porque él también había pecado, pero como él había logrado que los humanos pecaran, entonces Satanás dice, bueno, a mí no me corresponde ir porque yo no puedo ir, pero yo puedo ir en lugar de Adán porque Adán tampoco debería ir. Y entonces él se aparece allá y oigan la respuesta que le da él a Dios. Versículo 6, 7 ahora. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esa expresión de Satanás fue una especie de restregarle a Dios en la cara. Bueno, yo vengo de donde tú no mandas. Bueno, yo vengo de donde allá abajo hacen lo que yo diga. Y Satanás estaba muy contento de decir eso. Porque según él, en la tierra mandaba él. Y no había nada bueno en la tierra. Nada que pudiera representar a Dios en la tierra había. ¿Y de dónde vienes? Ah, yo vengo de rodear la tierra. Tú sabes, ahí abajo el que manda soy yo. Pero ahora el Señor le contesta y le dice lo siguiente. Jehová dijo a Satanás, en son de pregunta, ¿no? ¿No te has fijado en mi siervo Job? Yo quiero, por favor, irme a ese escenario. Convocan reunión en el cielo. Satanás dice, bueno, Adán no puede ir, voy yo. Nadie puede ir de aquí de la tierra, voy yo. Aquí nadie es bueno. Y allá arriba cuando llega, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Ah, yo estaba allá en la tierra, tú sabes, allá mando yo. Ajá, allá mandas tú. Sí, allá mando yo. Allá no hay nada que sirva. Todos están en mi poder. Y Dios le tiene que recordar al diablo que ahí había uno con el que él no había podido. Considera a mi siervo Job, le dice el Señor. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es la segunda vez que se usa ese mismo grupo de palabras para describir a Job. Vamos a ver si lo podemos recordar. Era como varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue como una galleta sin mano que le dieron al diablo. Tú di que mandas allá abajo, pero allá hay uno que es perfecto, recto, temeroso mío y apartado del mal. Así que tú no dominas allá abajo domino yo todavía. Y entonces Satanás comienza decimos en mi país, a regatear con Dios eso. Y le dice él, respondiendo Satanás, versículo 9, y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. El diablo le está diciendo a Dios, hazle daño. Y dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en la mano de ¿quién? Usted está leyendo conmigo. Todo lo que tienes está en tu mano. No en la de Dios, como Satanás le dijo. Satanás le está diciendo a Dios, hiérelo tú. Y entonces Dios le dice, no, mira, todo lo que él tiene yo lo voy a poner en tu mano. Yo no lo voy a herir, tú puedes herirlo. Dios no es el que provoca el mal. Dios no es origen de mal, Dios es origen de bien. El origen de mal aquí eres tú. Yo te voy a permitir que tú lo toques, porque yo sé de qué está hecho ese hombre.
Y el texto dice claramente: y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que los hijas e hijas de Job comían y bebían en su casa, en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, bueno, yo no voy a contarles la historia, de tarea léanla completa en casa, yo se la voy a decir así. Termina la conversación de Dios y Satanás en el cielo, y Satanás arranca para acá, con permiso y licencia como 007, licencia para matar, literalmente. Y agarró a Job, y como no lo podía herir a él, agarró a sus hijos y se los mató a todos en un día. Yo he tenido que ver muchos funerales. Hasta ahora solamente he visto a una esposa en el ataúd a la derecha de su esposo y a la izquierda de su hija. En un solo accidente los perdió a los dos. Y para mí eso me marcó la vida. Ver a esa mujer que no tenía ni fuerzas para poder llorar a su esposo y a su hija, muertos en un solo día. Pero me pongo a pensar en Job, que no tenía 2, sino 10 ataúdes en derredor. En un solo día, Job perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus propiedades, se le quemaron sus graneros, se quedó literalmente sin nada, sin nada. Y cuando pasó todo esto, Job cae de rodillas, se rasga sus vestidos en señal de dolor y expresa: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si eso no es un valle de sombra de muerte, pregúnteme dónde está, no sé. Pero Job experimentó eso en carne viva. En carne viva. Y otra vez convocan en el cielo otra reunión. Y allá va Satanás otra vez. Y vuelve a decirle otra vez al Señor: mira, allá está Job. No ha dicho que no te ama, pero está desbaratado. Lo tengo reventado allá abajo. En cualquier momento va a blasfemar. Y Dios vuelve y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job cómo es? Varón, temeroso de Dios, recto, perfecto, apartado del mal. Y tú lo has herido, lo has despotricado allá abajo, me convenciste de que te diera permiso, pero ahí sigue siendo Job un hombre perfecto. Y Satanás dice: piel por piel, tú le has quitado lo que él tiene, pero a él no le ha pasado nada, a él nada. A él no le ha pasado nada, y es verdad. Hasta ese momento él había perdido todo, pero a él ni una uña se le había quebrado. Y Dios le dice a Satanás: mira, Job está en tu mano, lo único que no puedes es matarlo, pero haz con él lo que tú quieras. Qué pesadilla, ¿verdad? Qué cosa tan terrible lo que estaba pasando Job. Eso ya no era un valle de sombra, eso era toda la tierra de sombra. Y de un momento a otro Job se levantó. Un día, me imagino que con los ojos grandes de llorar, de sufrir. Y cuando se mira la piel comenzó a salirle úlceras por todo el cuerpo, y de repente en cuestión de horas se le llena el cuerpo de úlceras. Dice la palabra que tenía el cuerpo lleno desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Los dedos no lo podía agarrar nada con los dedos, así que tenía que auxiliarse de un palo para poder rascarse. Y aún así, Job no cedió. Llegó a maldecir el día que nació. Llegó a cuestionar al Señor el hecho de que le había dado la existencia. ¿Por qué, Señor, me creaste? ¿Para qué tuve que venir? Debió ser el día en que yo nací, no debieron contarlo, decía.
en medio de su aflicción, de su lucha, de su dolor, de su tristeza, aparecen los amigos a venir a darle cátedra de cómo es que uno se porta bien, porque si te está pasando todo eso es porque te estás portando mal. Y Job los reprende y le dice, ustedes no tienen idea. ¿Quién de ustedes es más santo que yo? ¿Cuál de ustedes va a venir a decirme a mí si yo he sido un hombre bueno? Explíquenme ustedes. Pero ya en la soledad, Job comenzó a preguntarle a Dios, a cuestionar. Y en un momento el Señor comienza a hablar con él. ¿Tú quieres hablar conmigo, Job? ¿Te imaginas eso? ¿Quieres hablar conmigo? Ok, siéntate ahí que ahora yo te voy a decir quién soy yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Dime, ¿en qué lugar estabas tú cuando yo colocaba cada una de las estrellas en el universo? ¿Dónde estabas? Y Dios habla con él y Job llega a entender la naturaleza del Dios al cual él servía. Lo llegó a entender. En su aflicción, en su lucha, en su dolor, Job llegó a expresar palabras como esta: yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi piel. Estos ojos lo van a ver. Y aunque el gusano se coma, estos ojos van a ver a Dios. ¿Qué palabras? Yo sé que mi Redentor vive. Salmo 23:4 nos dice la realidad del valle de sombra de muerte. Usted y yo tenemos que tener claro que existe un valle de sombra de muerte. Pero para atravesar un valle de sombra de muerte, usted no puede andar buscándole la quinta pata al gato. Porque si usted se pone a buscarle la quinta pata al gato, al final se va a dar cuenta de que los gatos no tienen 5 patas, tienen 4. Pero pastor, ahí está la cola, parece una pata, pero no es pata. Pero pastor, mire igualito, es más, se puede parar en la pata, pero no es en la cola, pero no es pata la cola, es cola. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en nuestro caminar. Y por eso usa la figura de un animalito llamado oveja, que no cuestiona a su pastor, que no le pregunta al pastor, ¿y por qué yo tengo que cruzar por ahí? Yo no tengo nada en contra de que como seres humanos nosotros tengamos inquietudes. Usted puede tener todas, de hecho es bueno tener inquietudes. Pero usted llega a las inquietudes y cuando ya usted no tiene una respuesta para una inquietud, entonces a partir de ahí aprenda a aceptar por fe lo que Dios le ha dicho. Porque si yo le cuento a usted lo que Dios hace a través de la palabra y trato de buscarle una explicación, nunca la voy a encontrar. Las cosas que Dios hace son especiales. Yo le decía hace un rato a Wilfredo cuando veníamos de camino, hoy yo he pasado un día increíble. Desde las 9 de la mañana me fui a visitar a unos amigos a Chicago. Estuve con ellos toda la mañana, parte de la tarde. Pasé una tarde muy linda. Conocí Chicago ahora desde adentro, ¿no? Y por la gracia de Dios, llegó el momento de irme. Y como me fui en un Uber, pedí otro Uber para regresar al hotel. Cuando me sale el conductor, es una joven llamada Sara, con H. Y cuando la veo en la aplicación, le digo a Magdalena y a Misael, se llama Sara la chica, tiene nombre bíblico.
Llegó Sara, un poco como rápido, parqueó el auto y yo salgo de la casa, me despido, me monto en el auto. Y cuando voy apenas en la esquina, yo que no pregunto, me salió preguntar, ¿de dónde eres tú? Le digo en inglés. Y ella me dijo, yo nací aquí en Chicago. ¿Y usted de dónde viene? Y yo le digo, vengo de República Dominicana. Soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la muchacha casi frena el carro cuando yo dije eso. Y me dice, pastor de la Iglesia Adventista, mire, mi familia de cuando yo era chica iba a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, yo fui a la iglesia. Ah, qué bien, qué bien. Mira, yo estoy aquí dando una conferencia en una iglesia cerca de Lombard. Y me dice, pues yo vivo en Villa Park. Y cuando comenzamos a hablar, esta joven me dijo muchas situaciones que ha estado atravesando, y yo pensando dentro de mí, ¿cuántas personas hacen Uber en Chicago para que esta joven haya sido la que me tocó a mí hoy? No les voy a hacer la historia. Yo invité a Sara para la iglesia mañana. Ella me prometió que viene. En el camino tuve la oportunidad de orar por ella, de escucharle. Y de verdad que fue una cosa impresionante. Esa joven, sus lágrimas corrían cuando me escuchaba hablar. Yo, que soy llorón, imagínense, yo iba atrás también moqueando. Porque para mí era una cosa impresionante. Y ustedes han visto todo lo que ha pasado con este viaje, lo que les conté. Y yo les dije, Dios tiene propósitos con cada cosa que pasa. Y se lo dije a ella. Usted y yo tenemos que estar conscientes, allá afuera hay un valle de sombra de muerte, es real. El enemigo quiere destruir nuestras vidas, el enemigo quiere destrozar nuestros hogares, el enemigo quiere acabar con nuestras familias, porque esa es la función de él, destruir. Pero Dios es pastor, y los pastores lo que hacen es proveer, los pastores lo que hacen es cuidar. Los pastores lo que hacen es buscar los delicados pastos para sus ovejas. Así que mientras esta joven ha estado sufriendo durante todos estos días, yo le dije hoy, mira, no se trata, lo que te voy a decir no es porque yo que esté aquí en el auto, pero como le dijo el Señor Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y ella lloraba desconsolada, porque ella le ha estado pidiendo a Dios eso. Y le digo yo, ¿y tú puedes creer que el Señor te mandó un pastor que está predicando en un barrio cerca de tu casa para que se monte en tu carro, para que te hable del Señor? Eso no es una coincidencia, porque Dios tiene cuidado de sus ovejas. Y tú eres una hija de Dios. Así que me llevó al hotel, me dio las gracias, le di una buena propina. Y le dije que le espero aquí mañana. Yo estoy pidiéndole a ustedes que esta noche oremos por Sara, para que el Señor toque su corazón, para que la ayude, para que ella pueda ser edificada. Y si es la voluntad de Dios que ella venga mañana, que ella pueda venir aquí a la iglesia mañana. Yo creo que si esa joven viene aquí a la iglesia mañana, Dios habrá hecho una obra impresionante en su vida. Yo no sé qué va a ocurrir si ella llega. Mañana yo no creo que yo podré predicar si la veo. Pero estoy tan feliz de saber cómo Dios cuida de sus hijos, de sus ovejas, aunque estén atravesando un valle de sombra de muerte. El texto dice claramente eso. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Las figuras de la vara y el cayado a veces son duras y difíciles de asimilar, pero Dios quiere darme aliento y quiere cuidar de mí. Y aunque tenga que romperme una patita, quebrarme una pata para que yo me enderece,
aún eso Dios lo va a hacer por bendición para mi vida. Así que esta noche yo quisiera que tú te visualices como lo que Dios te ve, como Dios te ve a ti. Tú eres una criatura de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Dios tiene cuidado de ti. Pastor, mire que yo estoy pasando tantas dificultades y tantos problemas y tantas luchas y tantas cosas. Bueno, valles de sombra de muerte. Pero la promesa de Dios no es que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Yo no leo eso en la Biblia. La Biblia no me enseña a mí que los problemas y las dificultades van a huir de mí. La Biblia no me enseña a mí que yo no voy a tener problemas. La Biblia no me enseña a mí que yo no voy a sufrir. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice claramente que aunque yo esté sufriendo, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, aunque tenga que pasar por el agua, por el fuego, Dios ha prometido estar a mi lado. Dios no me ha prometido que no me va a doler. Dios no me ha prometido que no me va a marcar. Dios no me ha prometido que no me va a quitar o que se me va a quitar el sufrimiento. No, Dios me ha dicho, vas a sufrir, vas a ser marcado, vas a llorar en la vida, pero aún en tus luchas, en tus lloros, en tus marcas, yo voy a estar contigo. Y no hay algo que nos dé a nosotros más felicidad que la presencia de alguien a nuestro lado. Esta noche yo quisiera orar. En primer lugar quiero orar por esa joven Sara y su familia y sus dificultades. Pero junto con orar por ella, yo también quiero orar por cada uno de los que estamos aquí, que probablemente también estén atravesando un valle de sombra de muerte, pero no se lo quieren hacer saber al hermano. No quieren que se entere. Yo no quiero que el hermano sepa que me está llevando. Pero es la realidad. Es lo que estás viviendo. Y es probable que eso le esté ocurriendo no solo a los grandes que están aquí. Les he dicho varias veces durante esta semana que nosotros no idealizamos de manera correcta a los chicos con problemas. La frase de los adultos, de nosotros los adultos, pero es que los muchachos, ¿qué problema puede tener ese muchacho? Bueno, para usted tal vez no sea un problema, pero para un niño, un bullying es un problema. Y ese es su valle de sombra de muerte. Con eso es que él tiene que lidiar, con la realidad de lo que está viviendo. Aunque pueda verse un valle bonito, un jardín de rosas, pero están las espinas ahí. Y Dios quiere que tú y yo, como sus hijos, aprendamos a confiar en Él. Con los ojos cerrados, conscientes de que no puedo entenderlo, pero lo acepto.